El fantasma del camionero perdido. Hola Marco, mi nombre es Ernesto, y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México como trailero. He manejado por algunos de los tramos más peligrosos del país, pero ninguno me da tanto respeto como La Rumorosa, en Baja California. Este lugar no solo es famoso por sus curvas mortales y su paisaje árido, sino también por las historias que se cuentan. Yo siempre pensé que eran exageraciones, hasta que me pasó algo que jamás olvidaré. Era una noche de invierno, y la neblina era tan espesa que apenas podía ver un par de metros más allá de las luces de mi tráiler. Había terminado una entrega en Tijuana y estaba de regreso hacia Mexicali. Aunque sabía que manejar de noche por La Rumorosa era una mala idea, estaba acostumbrado a los riesgos. Además, había prometido llegar temprano para pasar el día con mi familia. El silencio era absoluto. Lo único que se escuchaba era el rugido del motor y el viento golpeando las rocas. Había algo en el aire, una sensación extraña, como si el camino estuviera más vacío de lo normal. Había pasado por allí muchas veces, pero esa noche el lugar parecía diferente, más oscuro, más pesado. De repente, lo vi. A lo lejos, en medio de la carretera, había un hombre parado. Al principio pensé que era un espejismo o que mi cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero mientras me acercaba, me di cuenta de que era real. Llevaba un sombrero viejo y una chaqueta desgastada, y estaba levantando la mano, pidiendo un aventón. Mi primer instinto fue seguir de largo. En mi trabajo, siempre nos advierten que no recojamos a desconocidos, especialmente en lugares peligrosos como este. Pero algo en su postura me hizo dudar. Parecía desesperado, como si realmente necesitara ayuda. Frené el tráiler unos metros más adelante y abrí la ventanilla. ¿A dónde va?, le pregunté, tratando de sonar casual. Al mirador, respondió con una voz tranquila pero profunda. El hombre subió al tráiler sin decir nada más. Cerró la puerta y se acomodó en el asiento del copiloto. Al mirarlo de cerca, noté que su rostro era extraño. No sabría decir exactamente qué era, pero había algo fuera de lugar. Sus ojos eran oscuros, casi vacíos, y su piel tenía un tono pálido, como si no hubiera visto el sol en mucho tiempo. Empezamos a avanzar, y durante varios minutos, el silencio fue incómodo. Intenté entablar conversación para aliviar la tensión. ¿Qué hace por aquí tan tarde?, pregunté. Trabajo en la carretera, respondió, sin entrar en detalles. Eso me pareció raro, pero no insistí. Entonces, él comenzó a hablar por su cuenta. Me contó que conocía bien La Rumorosa, que había trabajado como camionero durante años. Dijo que este tramo era especialmente peligroso, y empezó a relatar un accidente que había ocurrido hacía mucho tiempo. Según él, un trailero había perdido el control en una curva debido a la neblina y se había precipitado por el desfiladero. Fue tan detallado al describir el accidente que era como si lo hubiera presenciado. El sonido de los frenos chillando, los gritos del conductor y el silencio aterrador que siguió cuando el tráiler golpeó el fondo. Me quedé en silencio, tratando de concentrarme en el camino, pero algo en sus palabras me inquietaba. Su tono era monótono, casi como si estuviera recitando algo que había repetido muchas veces antes. Sentí un escalofrío cuando dijo: «Los que caen aquí nunca encuentran descanso. Sus almas quedan atrapadas en la neblina, buscando una salida que nunca llega». Mientras lo escuchaba, noté algo extraño. Su reflejo en el parabrisas no coincidía con su posición. Era como si estuviera ligeramente desfasado, moviéndose con un ritmo diferente al suyo. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero intenté mantener la calma. No quería mostrar que estaba asustado. Finalmente, llegamos al mirador. Era un punto conocido, donde muchos camioneros se detenían para descansar o simplemente admirar el paisaje durante el día. Pero de noche, con la neblina envolviendo todo, el lugar parecía sacado de una película de terror. Frené el tráiler y miré al hombre. «Llegamos», le dije,
esperando que bajara rápidamente. El hombre giró la cabeza hacia mí y me miró fijamente. Por primera vez, noté algo extraño en sus ojos. No reflejaban la luz, como si fueran pozos vacíos. «Gracias por traerme», dijo con una leve sonrisa. Y entonces añadió algo que me heló la sangre. «Cuida el camino. No todos tienen la misma suerte». Antes de que pudiera responder, abrió la puerta y bajó. Miré hacia el asiento para ver si había dejado algo, y noté que había un sombrero viejo, idéntico al que llevaba puesto. Cuando volví la vista hacia afuera, ya no estaba. Salí del tráiler, iluminando con mi linterna, pero no había rastro de él. Era imposible que hubiera desaparecido tan rápido. El miedo me invadió, y decidí no quedarme más tiempo. Regresé al tráiler y aceleré. No me detuve hasta llegar a Mexicali. Esa noche, no pude dormir. Lo más extraño fue lo que descubrí al día siguiente, cuando conté mi experiencia a otro trailero. Me dijo que había escuchado esa historia antes. Según él, el hombre que recogí era el mismo trailero que había muerto en el accidente que me describió. Desde entonces, su fantasma aparece en noches de neblina, buscando a alguien que lo lleve al lugar donde perdió la vida. Desde esa noche, cada vez que manejo por la Rumorosa, no puedo evitar sentir que algo o alguien me observa. A veces, en la distancia, creo ver una figura esperando junto al camino. Y aunque trato de convencerme de que es mi imaginación, nunca me detengo para comprobarlo. La señora de blanco en la curva mortal. ¿Qué tal, Marco? Me llamo Gabriel, y soy trailero desde hace más de 15 años. Mi trabajo me ha llevado a recorrer casi todo México, pero nunca había sentido tanto miedo como la noche en que me encontré con algo inexplicable en la Rumorosa. Aunque todavía me cuesta creer lo que viví, sé que lo que voy a contarte es real. Era una noche tranquila, pero fría. Había salido tarde de Tijuana con un cargamento que debía entregar en Mexicali. Ya había recorrido la Rumorosa en otras ocasiones, pero siempre durante el día. Esa vez, por circunstancias del trabajo, no tuve otra opción más que enfrentar esa carretera de noche. La mayoría de los traileros evitan manejar por allí después del atardecer, no solo por las curvas peligrosas, sino por las historias que se cuentan. Yo solía burlarme de esas leyendas, hasta esa noche. La neblina era espesa, más de lo que había visto antes. Apenas podía ver unos metros delante del tráiler, y las luces parecían perderse en la oscuridad. A medida que ascendía por las curvas serpenteantes, el aire se volvía más helado, casi como si la carretera misma me estuviera advirtiendo que no debía estar allí. Había pasado cerca de una hora cuando la vi por primera vez. Al doblar una curva cerrada, mis faros iluminaron la figura de una mujer parada al borde del camino. Llevaba un vestido blanco que casi brillaba bajo la luz, y su cabello largo caía desordenado sobre sus hombros. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando hacia la carretera. Mi primer instinto fue reducir la velocidad. Pensé que tal vez era alguien que necesitaba ayuda, quizás una persona perdida o alguien que había tenido un accidente. Cuando me acerqué, disminuí la velocidad aún más y bajé un poco la ventana. ¿Se encuentra bien?, le grité, tratando de que mi voz sonara firme. La mujer no respondió. Ni siquiera giró la cabeza para mirarme. Solo seguía ahí, de pie, como si no hubiera notado mi presencia. Algo en su postura me pareció extraño, casi antinatural. Me quedé observándola por unos segundos, pero cuando iba a volver a hablarle, simplemente desapareció. No caminó, no corrió, simplemente dejó de estar ahí. Parpadeé varias veces, pensando que la neblina me estaba jugando una mala pasada, pero el lugar donde había estado estaba vacío. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho, pero intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Aceleré un poco y seguí conduciendo, pero no podía quitarme la imagen de la mujer de la cabeza. Había algo en ella, algo que no se sentía humano. Unos kilómetros más adelante, al tomar otra curva,
Mi corazón casi se detuvo. La mujer estaba de nuevo allí, esta vez en el centro de la carretera. Fui lo suficientemente rápido como para frenar a tiempo, pero el tráiler se detuvo a solo unos metros de donde ella estaba. Me quedé paralizado, observándola. Esta vez, levantó la cabeza, y lo que vi me dejó helado. Sus ojos eran completamente negros, como dos pozos sin fondo. Su rostro, que al principio parecía hermoso, ahora tenía algo aterrador. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus labios se torcieron en una especie de sonrisa, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Antes de que pudiera reaccionar, levantó una mano y señaló hacia el desfiladero que estaba a mi izquierda. El tráiler comenzó a temblar, como si algo estuviera empujándolo hacia el borde. Sentí un frío recorrer mi espalda mientras trataba de controlar el volante. Aceleré de golpe, y cuando miré por el retrovisor, la mujer ya no estaba. Mi cuerpo temblaba mientras intentaba concentrarme en el camino. El miedo era tan intenso que parecía que el aire mismo estaba en contra mía. Finalmente, llegué a una zona donde había otras luces en el camino. Era una pequeña parada donde algunos traileros se detienen para descansar. Me estacioné y bajé del tráiler, con las piernas aún temblando. Un grupo de hombres estaba sentado junto a un pequeño fogón, y uno de ellos me miró con curiosidad. «¿Qué te pasó? Estás más pálido que un muerto», dijo uno de ellos, dándome una taza de café. Les conté lo que había visto, tratando de no sonar como un loco. Los hombres intercambiaron miradas antes de que uno de ellos asintiera lentamente. «¿La viste, verdad? La señora de blanco». Me explicaron que la mujer es una aparición conocida en La Rumorosa. Según la leyenda, era una madre que perdió a su hijo en un accidente en esa carretera. Algunos dicen que ella misma murió buscando su cuerpo en el desfiladero. Desde entonces, su espíritu vaga por las curvas más peligrosas, apareciendo ante los conductores para advertirles o para llevarlos consigo. Uno de los traileros me contó que había escuchado historias de personas que habían intentado acercarse demasiado a ella y terminaron perdiendo el control de sus vehículos, cayendo al vacío. Otro dijo que, si la ves 2 veces en la misma noche, es porque estás en peligro de morir. Esa noche, no pude seguir conduciendo. Dormí en mi tráiler, pero incluso entonces, sentí como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. Desde entonces, siempre que tengo que cruzar La Rumorosa, lo hago de día. Y aunque nunca volví a ver a la señora de blanco, todavía puedo sentir su presencia cada vez que paso por esas curvas. El eco de los lamentos en el desfiladero. Hola Marco, soy Alfredo, y llevo más de 15 años trabajando como trailero en México. Durante este tiempo, he recorrido innumerables carreteras, pero hay una que siempre me pone los pelos de punta, La Rumorosa, en Baja California. Este lugar es conocido tanto por sus peligrosas curvas como por las historias extrañas que lo rodean. Nunca le di importancia a esas leyendas, hasta que me tocó vivir una experiencia que todavía me atormenta. Era una noche fría de diciembre, y tenía que hacer una entrega urgente en Mexicali. La carga era pesada, y el tiempo estaba en mi contra, así que decidí tomar la carretera de La Rumorosa durante la noche, a pesar de que sabía que no era la mejor idea. El clima estaba despejado al principio, y el camino estaba tan solitario como siempre. Me sentía confiado. Mi tráiler estaba en buen estado, y pensé que no tendría problemas. Todo iba bien hasta que llegué a una parte del camino conocida por ser especialmente peligrosa, un tramo rodeado de desfiladeros profundos. Al entrar en la zona, sentí un cambio en el aire. Se volvió más frío, y el motor del tráiler comenzó a sonar extraño, como si estuviera bajo más esfuerzo del habitual. Intenté ignorarlo y seguí avanzando, pero entonces vi algo que me hizo frenar de golpe. A un lado del camino, cerca del borde del desfiladero, había una figura oscura agachada. Parecía ser una persona, aunque era difícil distinguirla con claridad debido a la distancia y la falta de luz.
Encendí las luces altas para ver mejor, pero en cuanto lo hice, la figura se levantó y desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Me dije a mí mismo que había sido una sombra o un juego de luces. Sin embargo, cuando volví a mirar hacia el desfiladero, vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, entre las rocas, había pequeñas luces, como si alguien estuviera sosteniendo linternas y moviéndolas lentamente. Era imposible que hubiera gente ahí. Esa zona era inaccesible y extremadamente peligrosa. Decidí detenerme un momento para revisar la carga y asegurarme de que todo estaba en orden. Bajé del tráiler con mi linterna en mano, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Mientras caminaba hacia la parte trasera del tráiler, escuché un sonido que nunca olvidaré: lamentos. Era un gemido bajo, prolongado, que parecía venir del desfiladero. Mi cuerpo se paralizó. El sonido no era humano, o al menos no lo parecía. Era un eco profundo, como si el viento mismo estuviera llorando. Encendí mi linterna y la dirigí hacia el borde del desfiladero, tratando de encontrar el origen del ruido. No había nada, solo las sombras proyectadas por las rocas y el vacío oscuro que parecía no tener fin. Pero los lamentos continuaban, y mientras más tiempo pasaba, más claros se volvían. Ahora podía distinguir palabras entre los sollozos. «Ayúdame, por favor, no quiero morir aquí». Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Retrocedí lentamente hacia el tráiler, pero antes de llegar a la cabina, escuché algo detrás de mí. Eran pasos, lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando directamente hacia mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el vacío de la carretera y las luces del tráiler iluminando un tramo corto del camino. Subí al tráiler lo más rápido que pude y encendí el motor. Estaba a punto de avanzar cuando algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Una figura estaba sentada sobre la carga. Era oscura, con una forma humana, pero no podía distinguir detalles. Me quedé paralizado, viendo cómo esa cosa se inclinaba hacia adelante, como si estuviera tratando de mirarme directamente. Aceleré. Mi único pensamiento era alejarme de allí lo más rápido posible. Mientras avanzaba por el camino, sentía que el tráiler se volvía más pesado, como si algo o alguien estuviera aferrándose a él. Miré por los espejos nuevamente, pero la figura ya no estaba. Sin embargo, el eco de los lamentos seguía, ahora más fuerte, como si me estuviera siguiendo. Finalmente, vi las luces de una estación de servicio a lo lejos. Me detuve en cuanto llegué, estacionando el tráiler bajo una de las farolas. Bajé, temblando, y fui directo al encargado para pedirle un café. El hombre, un señor mayor, me miró con curiosidad. «¿Qué te pasó? Pareces haber visto un fantasma», me dijo, intentando bromear. Le conté lo que había pasado, esperando que me dijera que solo era mi imaginación. Pero lo que me respondió me dejó aún más inquieto. «No eres el primero que ve o escucha esas cosas en ese tramo. Dicen que el desfiladero está lleno de almas atrapadas, de gente que murió en accidentes o que nunca fue encontrada. Algunos traileros han dicho que han visto figuras en el camino o han escuchado susurros pidiendo ayuda. Si llegaste aquí entero, considérate afortunado. Esa noche, no pude seguir manejando. Dormí en la estación de servicio, con todas las luces encendidas y el sonido de otros traileros alrededor para calmarme. Desde entonces, evito pasar por la rumorosa de noche. Pero a veces, cuando estoy solo en el tráiler y el viento sopla fuerte, creo escuchar esos lamentos otra vez, como si algo o alguien estuviera buscándome, esperando que regrese a ese desfiladero».